Muchas gracias por estar acá. Estamos en Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío para mirar la clase 14 del primer seminario en los escritos técnicos de Freud. Lacan la titula Las fluctuaciones de la libido. Entonces, acá hay un pequeño resumen que tiene unas palabras de las que va a hablar durante toda esta clase, que es la agresividad, la agresión, la palabra elefante, las amarras de la palabra, transferencia y sugestión, y Freud y Dora. Entonces, como siempre, me imagino a Lacan en su clase con el público y pues allí tiene una interacción y comienza el doctor Pujols a hacer la pregunta que abre este seminario. ¿Se trata del deseo que está en el otro o bien del deseo que yo tengo por el otro? Para mí no es lo mismo. Entonces, muchas gracias por la asistencia y bueno, pues vamos a hablar, como siempre lo hacemos, de qué nos surge frente a la lectura de esta clase, de este seminario. Yo les puedo contar también que además de leer la clase, he visto el video de la sesión de los foros del campo lacaniano que hicieron, ¿me recuerda Andrés? ¿Ayer, antier? El jueves de la semana pasada. Al jueves de la semana pasada. Yo lo estuve viendo ayer y hoy. Entonces, esas intervenciones, bueno, muy importantes y ricas como en la discusión para alimentarla. Y bueno, pues comencemos con lo que nos surgió de la lectura de esto, Bueno, de esta clase. me interesa este punto, ¿no? Que tú mencionas, que para ti no es lo mismo. Bueno, acá mencionan que para mí es lo mismo. ¿Por qué esa contraposición me interesa? No sé Eh, si la dinámica sea así, ¿no? O sea, como que una Sí, sí, charla, porque... está Ah, bien, la ok. dinámica es así. Eh, eh, ¿Qué texto tiene? Tengo el seminario uno de los escritos técnicos de Freud. O sea, las fluctuaciones de la libido, donde tú dices, por ejemplo, el doctor eh, Pujols dice, el deseo del otro. ¿Se trata del deseo que está en el otro o bien del deseo que yo tengo por el otro? Para mí es lo mismo. Eso es lo que tú decías, que ese deseo del otro, que se trata del deseo que está en el otro o bien del deseo que yo tengo por el otro, tú dices, no sé si escuché bien, que acá dice que para él, para mí es lo mismo, tú dijiste que para ti no lo era. ¿Sí está Exacto, correcto? no, sí, exacto. Aquí yo en la versión de Pi 2 que tengo del seminario, dice, para mí no es lo mismo. Ah, tú Andrés, lo usted, dijiste. Ah, ¿qué? no, perdón, Sí, tienes toda Ok. sí, sí, estás correcto. Perfecto. Sí, no estaba dando la opinión, sino que estaba leyendo un poco el texto, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, la relación imaginaria con el otro, inclusive la va a profundizar Lacan aquí, frente a a la constitución subjetiva y el nacimiento del sujeto. El primer objeto es valorizado. Bueno, entonces aquí habla del predesarrollo del niño. Voy a leer un poco. El predesarrollo del niño muestra que, ya que el objeto humano difiere fundamentalmente del objeto animal. Inclusive en la clase pasada, en la clase anterior a esta, también hacía esa reflexión, de alguna manera, esa discusión Lacan, comparando con qué hay qué hay de orden o de organización en el animal, en su constitución, en su nacimiento, y qué pasa con el animal humano, que además hay que entender que nosotros estamos desde el mismo orden animal,
pero tenemos otras características que nos diferencian, no nos diferencian de que sea un orgullo. Para mí no lo veo de esa manera, sino que nos problematizan. Hablamos en la clase anterior de eso, que el lenguaje problematiza al sujeto frente a su deseo y frente a lo que va a ser toda su vida, ¿sí? El lenguaje no es una conquista, sino, bueno, eso es lo que yo pienso, no es una conquista como la evolución e inclusive los mismos lingüistas que como que están orgullosos de que el humano hable, y se exprese con la palabra, sino que aquí la palabra es como una tara, es como un obstáculo, porque la palabra es el vehículo del deseo. Esto lo estoy diciendo de una manera un poco rápida, pero es el vehículo del deseo que problematiza, porque el deseo siempre como que se desplaza, como que hay una metonimia que va siempre cambiando, esto no es, esto no es, esto no es, y bueno, pues allí estaremos toda la vida. Entonces, esa comparación del humano, del sujeto humano con el animal, es importante aquí en Lacan, como comienza esta clase. Es interesante lo que tú dices con respecto a esto, ¿no? Que es una tara, un límite. Sobre todo porque en esa imposta imaginaria del humano frente a lo simbólico, esa construcción incluso no es, ¿cómo decirlo? No es generalizada, ¿no? Sobre el símbolo. Cada uno va a aplicar a ese símbolo imaginarios acordes a su deseo. Por eso tú dices, ¿no? Se desliza sobre su propio deseo. Entonces hay múltiples deseos incluso sobre el elemento simbólico, sobre un término. Ejemplo, digamos el amor, que es obviamente lo que vamos a tocar también en este texto, donde uno dice amor y ya todo el mundo queda sobreentendido de lo que es el amor. Y cuando uno empieza en el plano histórico, el concepto del amor ha tenido muchas variaciones, ¿no? Y más adelante se va a ver eso. Y cómo la persona que dice amor, en su imaginario, en su proyección del ego, imagina que el otro tiene sobreentendido y comprendido el concepto. Cuando realmente también él está tramitando es su deseo, que está dándoselo a un otro, que también tiene particular su deseo, y ahí la frase de Lacan, ¿no? Amar es dar algo que no se tiene a alguien que no lo desea, que no lo quiere. ¿Sí? Porque claro, cada uno está articulando en su imaginario, su construcción yoica, sobre eso que ha incorporado de los otros. Y en esa dependencia o interdependencia, ¿no? A construir esa otredad. Eso que decían es muy interesante también, además porque de repente esos objetos amados que, que constituyen al sujeto y que además es lo que plantea Freud en el yo y el ello, que es sobre lo que se va a apoyar el super yo para tiranizar al yo después, digamos, en la medida en la que esos objetos son, digamos, resignados, el yo va a tratar de tomar esa impostura por ser el objeto amado ahí para, digamos, para el super yo. Y bueno, y además que en relación a esto que van comentando de la diferencia como animal humano, es muy interesante porque justamente es este orden de lo imaginario que le sirve de recurso al humano para su constitución, y además, digamos, eso otro que es tan, que posibilita también, digamos, lo que tiene que ver con lo simbólico al nivel de la ley. Digamos, como dice Carlos también, es más que ser una conquista o una facilidad, lo que hace es complejizar todo, sobre todo porque además de que palabras, por ejemplo, como el amor no están generalizadas, que harían todo más fácil justamente, lo que sucede es que nada del desarrollo entonces es generalizado, sino que es casi que contingente a lo que, digamos, se preste para el sujeto, es decir, lo que haya presente o ausente, por ejemplo, eh, y aún más, digamos, toda la trama simbólica con la que ya, digamos, viene, ¿cierto? Y es, antes de que ese sujeto incluso sea carne, ya está inscrito en un deseo, o no deseo, o un rechazo, o lo que sea.
y eso de todas maneras va a ser, por ejemplo, un obstáculo más para la supuesta evolución de ese que viene, ¿cierto? O de ese que va a vivir, y más aún por la forma como se comportan esos otros de forma contingente, etcétera. Entonces, es muy interesante porque el símbolo, eh, además de brindar como toda esa posibilidad de interpretación y de que cada uno puede inscribir ahí su deseo, que es justamente algo de lo que la cantante va a introducir en esta lección, lo que hace es problematizarlo todo, o sea, abrir romper esa posibilidad de generalizarlo, eh, hace que, digamos, el mismo desarrollo humano no pueda ser pensado como generalizado del todo. Digamos, uno puede, y creo que desde Lacan y algo de lo que hace también Freud es posibilitar pensar como una estructuración. Sin embargo, esa estructuración no todo lo dice, digamos, no puede predecir nada de lo que allí va a aparecer. Bueno, eso era como lo que iba a comentar. Bueno, les compartí que estuve viendo la clase de la semana pasada, el jueves, donde justamente Beatriz Maya habla de estructura, ¿sí? De estructura frente al el desarrollo, más ella no lo especifica, Lacan no lo especifica aquí, sino que ella lo extrae como, no hablemos de evolución o de desarrollo, sino de estructura, ¿sí? Entonces, pues es interesante esa parte porque, pues justamente el psicoanálisis, inclusive la discusión se daba frente a el desarrollo, ¿qué significa eso del desarrollo? Unos decían que era del lenguaje, otros que es como, como los pasos. Beatriz ya citaba Piaget, eh, pero entonces aquí me surge una pregunta retomando esta clase del jueves, y la hice en YouTube, cuando se las voy a leer específicamente. A ver. Dice, yo digo, bueno, preguntándome sobre ese desarrollo o la estructura, también se nombra el goce, el desarrollo de la estructura y el goce. ¿Qué se diferencia del goce del niño, que es un goce, Freud lo dice como un polimorfismo perverso que goza con todo, y el goce del sujeto adulto? Entonces, ¿en qué se diferencia eso? ¿Qué se distingue el uno del otro? Estaríamos hablando de un desarrollo, si eso es cierto, si se diferencia del niño del adulto. El sujeto, entonces, el sujeto del niño es el mismo sujeto del adulto. ¿Cuál es la diferencia ahí? Es como eso que me hace la pregunta frente a este tema. Bueno, de hecho, creo que algo de eso al final del video, no sé si se alcanzó a grabar o hay una pregunta respecto a eso que le hacen a Beatriz y ella dice que ciertamente no puede ser así, o sea, no puede ser pensado un sujeto adulto, un sujeto niño, porque eso implicaría un desarrollo del sujeto. ¿Sí? Cuando ella justamente lo que está diciendo es estructura, o sea, el sujeto no se puede desarrollar, sino que es estructura. Entonces, lo que ella estaba tratando de decir respecto a la diferencia del goce, lo dice explícitamente ahí es, yo solo me refería a que el niño no copula, o sea que el niño no puede articular lo que es ese asunto ante el otro, en cambio el adulto sí tiene que vérsela además, digamos, con ese asunto de la cópula y tener que pasar por la palabra el goce de la cópula. Entonces el niño no. Es lo único que ella está tratando de señalar ahí. Sin embargo, entonces esto, digamos, a propósito de lo que dice Carlos sobre que el goce del niño sería perverso polimorfo, de alguna manera la afirmación que yo podría decir ahí es que yo creo que la sexualidad es siempre infantil. O sea, hay algo de eso que realmente nunca se desarrolla y que en efecto lo que podemos constatar una y otra vez son las fijaciones de nuestra libido allá.
Entonces es una sexualidad siempre infantil que en efecto no se desarrolla, digamos que pasa por todos los desfiladeros del significante y en ese sentido tiene una historia, ¿cierto? Que es seguramente lo que uno va y despliega en un análisis y logra ver, a propósito de lo que decía ahorita Iván, que es muy interesante, logra ver la proyección narcisista ahí de todos esos objetos que han constituido y que lo hacen a uno, ¿cierto? Eh, entonces sí, digamos es únicamente referido a eso porque en efecto no se puede tratar de un sujeto niño y un sujeto adulto porque eso sería que hay una clínica del sujeto niño, habría que pensar una clínica del sujeto niño y una clínica del sujeto adulto cuando no, realmente es del sujeto del inconsciente, pues ya eso era como, no sé si al final de la clase, pues yo recuerdo que se dio esa pregunta y esa fue la respuesta que ella dio, que era esencialmente por la cópula, nada más. Y creo que a propósito de eso, Milton comentaba eh, que como con todas las consecuencias entonces que tenía, digamos, por ejemplo, un abuso carnal infantil. Sí, Cuando hay algo de eso, la o sea, cuando no pedofilia. está el recurso, exacto, cuando no está el recurso, digamos, simbólico quizás, para poder pasar ese goce corporal particular. Y además, bueno, digamos es como muy interesante porque parte de la discusión también era si el niño tiene un cuerpo distinto al adulto, considerando que el cuerpo en psicoanálisis no sería el, el organismo, ¿cierto? Digamos porque en el organismo sí es distinto, pero digamos el cuerpo, o sea, eso eh, que de alguna manera también determina el goce. Entonces, por eso también se preguntaba si el niño, si el cuerpo del niño es distinto del adulto por el efecto como de transformación que la cópula podría tener sobre eso, pero es una discusión como muy interesante y yo creo que habría que buscar quizás otras referencias, pero digamos mi punto yo creo que sería que la sexualidad siempre tiene algo de infantil, que eso no se desarrolla del todo. Sí, es inacabable, está inacabable, es es parcial esa discusión, porque siempre vamos a estar avanzando en eso y en esa pregunta, ¿sí? Em, y bueno, pues con la sexualidad infantil, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se llama madurez? Y si la madurez existe en el psiquismo. Bueno, eso es otra discusión, pero entonces sigamos con el seminario, con la clase. Aquí hay algo muy importante cuando habla Lacan del libido. eh, y bueno, hay una relación que quiero como poner aquí en la mesa. Dice, el niño tiene una relación libidinal primitiva con su imagen debido a que llega al mundo estructuralmente en estado prematuro, de arriba a abajo y de cabo a rabo. La libido de la que aquí se trata es aquella cuyas resonancias conocen y que es la del orden de la liebe, del amor, ¿sí? Constituye la gran X de toda teoría analítica. ¿Creen ustedes que es excesivo llamarla la gran X? No me costará trabajo alguno mostrarles que es así usando algunos textos y de los mejores analistas. No puede hacerse una demostración buscando referencias entre quienes no saben lo que dicen. Y entonces aquí referencia a Balint, que con esta pregunta que dice, ¿qué es el amor genital presuntamente logrado? Bueno, aquí quiero abrirle la discusión porque eh, el amor, el amor, como acabamos de decir, es un significante, bueno, es un significante que como cualquier significante cambia
entendimiento, en cada comprensión, inclusive en cada inconsciente, pues porque el amor es una relación o es un fenómeno que tenemos desde el principio. Podríamos decir que constituye al sujeto, ¿sí? La relación con la madre, por ejemplo, que es de alguna manera el primer amor, ¿sí? Entonces, eh, pues como es importante como reflexionar sobre esto, porque como decimos, inclusive lo veíamos en la clase el seminario de la transferencia, y el banquete de Platón, ¿sí? El amor, ¿qué es? ¿Sí? Pues desde lo griego, el amor era una cosa tremendamente idealizada y un fenómeno particular. Decía, no me acuerdo quién, no me acuerdo quién en el banquete decía que el amor era como el más viejo, ¿sí? ¿No? Como que era el Dios más viejo. Entonces, bueno, quiero poner esto en consideración. Yo creo que a eso que tú aplicas en este momento, ¿no? Es el más viejo en el orden de la humanitas, en este desarrollo que colocamos de lo humano, ¿no? ¿Y por qué el más viejo? Porque tiene que articularse humano para ser un engaño desde ese amor platónico, ¿no? Porque en ese amor platónico se intenta, dentro de ese mito donde éramos ese ser completo, que luego es dividido en ese mito, establece también la posición que tenía Grecia, por ejemplo, con Eros y Psique, con Afrodita y Efesio, donde ese amor, el concepto del amor, ¿sí? Dependiendo del tiempo y el lugar, en los griegos siempre se coloca amor igual engaño, igual desgracia. Siempre un elemento que se rompía, que no iba a ser realmente el integrador, ¿no? Y lo que obviamente nosotros empezamos a construir, que es un engaño, es una manifestación engañosa, ¿sí? Desgraciada por sí, ese intento de lo humano, de la integración, de esa completud, incluso completud dentro del terreno de lo simbólico, lo que dice el compañero Andrés. O sea, siempre vamos a estar haciendo una ruptura de eso que construimos simbólicamente y que lo damos por sujeto, cuando realmente es un simple momento que nos detiene, nos construye, nos enlaza a ciertas vivencias, pero que no va a estar continuo. No hay una continuidad, sino que hay una ruptura acorde a tiempo, acorde a espacio, acorde a situación, ¿no? Entonces me parece muy de la mano esta construcción imaginaria del yo que se hace frente a ese acto ilusorio del concepto de amor y esa integración total, ¿no? Cuando simplemente estamos siendo en esa sexualidad, en esa construcción de una supuesta identidad, ya que no hay una identidad, sí, sino hay una sujeción, porque somos sujetos, que vamos adhiriendo a una especie de amor platónico, a un intento de completud, cuando precisamente lo que estamos haciendo es deslizándonos más que completándonos. Acá, anterior a eso, se establecía que la palabra o el concepto no es para el ser humano más que la palabra en su materialidad, es la cosa misma, ¿sí? Una vez articulamos con la palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Precisamente empezamos a deslizarnos. Ya no estamos haciendo esa construcción, ya el intento mismo de esa construcción en esa sexualidad, precisamente lo que denota es eso, el deslizamiento por la cosa misma. La palabra entonces es la cosa en sí, plantea acá, ¿no? Sí, y bueno, además, digamos, complementando algo de lo que decía anteriormente respecto al asunto de la sexualidad infantil, y es que, digamos, a partir de la pregunta que se plantea al final en Lacan, y es ¿qué es ese amor genital presuntamente logrado? Que además yo, por ejemplo, en la clase hacía el énfasis en el presuntamente porque es muy interesante. eh, y digamos, ahí podría poner dos cosas adicionales, y es uno, Freud establece que no hay un objeto que logre complementar la pulsión. O sea, ese objeto pulsional está condenado a deslizarse. No hay forma de que el sujeto encuentre aquel objeto que colmaría la pulsión.
Entonces ese objeto está esencialmente perdido. Primera cosa. Y digamos eso para pensar algo de lo que Lacan introduce, y es que no hay relación sexual, o sea, no hay una proporción entre los sexos, y es que es imposible, considerando que para ninguno de los dos hay un objeto que logre colmar la pulsión. O sea, esos dos que supuestamente se encuentran, lo que encuentran, digamos, de cierta manera son sus faltas, ¿sí? Las marcas de la insatisfacción, pero aún más, digamos, es muy interesante que en algo de eso eh, el amor parece que haga como una sutura, ¿cierto? Y que aún a pesar, digamos, de esto de este asunto estructural de la insatisfacción, de la falta, se siga produciendo este asunto del amor, y que aún más el sujeto articule toda una ficción alrededor de eso para poderlo vivir. Es muy interesante. Y bueno, y que además, frente a eso, se posicione como, de alguna manera, como no sabiendo lo que, por ejemplo, ahí Lacan viene hilando también el asunto de que esa es la gran X de la teoría analítica. O sea, eso que es el objeto del amor está esencialmente velado para Lacan, que es lo que va a comentar después con Dora, que es muy interesante porque, devolviéndonos un poco ahorita a lo que decía Iván, lo que el análisis produce es esa proyección de todos los objetos amados, pero si el análisis la produce, digamos, por su operación, algo de eso, es porque eso esencialmente estaba velado, inconsciente, etc. Bueno, sí, eso como para comentar los puntos que venía hasta ahí. Y creo que a propósito de lo de la palabra, hay esta segunda parte de la clase se abre con una referencia muy interesante, que es que la palabra es como esa rueda de molino sobre la que se mediatiza el deseo humano, que es lo que venía comentando hace un momento Iván. Sí. Ujú. Al penetrar el sistema, en el sistema del lenguaje, ¿sí? La palabra. Sí, yo no dejo de pensar, bueno, ¿dónde se ubica el amor? ¿Sí? ¿Dónde se ubica el amor y de qué amor estamos hablando cuando se refiere a esto? Puede ser del amor que tiene el niño o la niña frente a la madre, que es una cosa, bueno, algo que lo cautiva, pero también se puede estar hablando de cualquier amor, ¿sí? Y allí se entra también el amor de transferencia, ¿sí? El amor que vive el analista con su analizante, ¿sí? Y que es inclusive lo que en esa transferencia sostiene el trabajo y lo hace avanzar. No es ni siquiera, no sé, acá hace referencia, por ejemplo, al vencimiento de la resistencia, de las defensas del yo. No, es la transferencia, lo hemos hablado en otros momentos, es la transferencia la que hace posible que el sujeto, al entrar en esa relación, pues se dé cuenta un poco de cuál es su manera o de gozar o de la insatisfacción, porque además estamos hablando de que un sujeto llega a análisis con un síntoma, ¿sí? No se puede entrar a analizar la felicidad. Yo no sé, yo no comprendo por qué estoy tan feliz. No necesito mirar a ver si estoy loco. Ah, bueno, si está loco, entonces ahí está algo que se está sufriendo. No, estoy sufriendo porque estoy muy feliz y no sé, los niveles de dopamina y todo eso. Ahí entonces uno puede entrar a mirar cuál es como el objetivo de la transferencia y cuál es la esencia de la misma transferencia para iniciar un análisis, pues que se inicia por medio de la angustia, por medio de que algo no está funcionando y que seguramente no va a poder funcionar, pero importante comprender por qué no funciona, ¿sí? Es que esa sería la apuesta, lo que yo pienso que puede ser la apuesta de un análisis, ¿sí?
bueno, hablando solamente de la introducción, pues porque hay muchas cosas que se pueden vivir. Interesante lo que tú acabas de decir, ¿no? Hablando ahora con respecto a las drogas, cómo alguien puede venir por una angustia precisamente porque es feliz. Bien sabemos que con ciertas drogas, dopamina y serotonina, llevan a un punto donde te vas a romper con la realidad, ¿no? El estado incluso mismo de la manía, ¿no? Ya es un encuentro con la felicidad de tal punto que me rompo de la humanidad, entre comillas. Eh, y aquí viene interesante el punto que estábamos estableciendo de la palabra con respecto a también lo que está escrito acá en el Fordano, en ese juego del niño donde llega y espera la respuesta de un otro precisamente para empezar a construir una situación de interlocución e incorporación, donde proyecta el deseo del otro, ¿no? Porque solamente así se puede reconocer. Igual que en la clínica, donde viene el sujeto, lanza su palabra, ¿sí? Para con el otro empezar el juego del Forda, ¿sí? Y entonces es la palabra, precisamente como lo decía Andrés, ese punto de ficción, ¿sí? Que Andrés plantea. El cuento de la palabra es la ficción, ¿sí? Porque, ay, se me fue, perdón, moví por acá el cursor. Entonces, esa ficción que viene a desentramarse, ¿no? De esa construcción que se ha hecho, de esa estructuración, y lo que el mismo subvertir del psicoanálisis viene a plantear, que eso que me tenía asegurado como la palabra o la incorporación de conceptos que ya estaban en un juego previo del Fordá, ahora viene a recaer sobre alguien que lo que hace es no seguir en esa construcción, sino hacer una subversión total, incluso de la misma palabra, con respecto al sujeto y su deseo. Entonces viene aquí el juego, ¿no? Viene la construcción de la sexualidad y cómo el intento humano de tener a través de la palabra, que es un juego de ficción, ¿sí? La solidez de lo que nosotros no comprendemos, de estas diancias, de estos vacíos que están ahí. Y obviamente nosotros en ese intento utópico, ¿sí? Porque puede ser, ¿no? Como diría Freud, puede ser que algún día encuentren en la organicidad del inconsciente. Acá, pues, utopía también puede ser que encuentren las palabras destinadas para hacer una resolución de esa llancia, aunque, pues, me imagino que eso no podrá ser ya un humano, ¿no? Ya sería otra cosa. Sí, ahorita que Iván venía resaltando el asunto de la palabra ficción, pues yo no podía dejar de pensar que eso también como que me recuerda a ese asunto de la fijación, porque justamente hay algo que la palabra fija, ¿cierto? Y digamos es tan fijo lo que fija la palabra que podemos operar solo con ella, como ponía Lacan incluso más atrás en la lección con el asunto del elefante, ¿cierto? Y es que la palabra elefante fija todo lo que hay para el elefante en sí. Y bueno, esto para decir dos cosas, y es que en un texto que Colette Soler sacó hace poco, que se publicó hace poco, que se llama Retorno a la función de la palabra, ella ahí, digamos, sugiere la palabra como función de, como de vínculo o de lazo. Y es muy interesante porque lo que hace aquí la palabra es enlazar básicamente dos cosas, ¿cierto? Como pegarlas, ¿cierto? Fijarlas. Y lo que hace la ficción es justamente pegar algo a un asunto, pegar una historieta, una cierta imagen a un asunto, a un significante o a lo que sea. Y es muy interesante este asunto de lo que subvierte el psicoanálisis porque lo que aquí Lacan propone es hay que desamordazar al sujeto, hay que soltar ciertas amarras de la palabra, tal como nos enseñó Freud con la asociación libre, porque eso lo que va a introducir es una oscilación, es la fluctuación entre el sujeto y el otro para que pueda proyectar afuera esos objetos amados, etcétera, que es lo que venimos introduciendo. O sea, en la medida en la que algo de esa ficción, mejor dicho, en la medida en la que algo de la palabra se desamarra en cuanto a sus amarras, que son la coherencia, los buenos modales, el sentido, etcétera, entonces algo de su ficción oscila. Es muy interesante. Bueno, eso era lo que iba a comentar.
Ujú. Sí, es el tener cuidado con lo que se habla. Cuando en análisis, por ejemplo, se dice, no, es que yo no sé qué decir, ¿sí? O es que yo tenía todo anotado para decir lo que necesitaba recordar y para traerlo, ¿sí? Entonces es eso, es como ahí pues, pienso en el inconsciente, ¿sí? Y las manifestaciones del inconsciente que tanto hemos hablado también en estudios psicoanalíticos. Y es que el inconsciente actúan sin necesidad de la voluntad, ¿sí? Es decir, un sueño aparece y uno no puede controlar la aparición de un sueño o un lapsus, por ejemplo, que, por ejemplo, en análisis, un lapsus tiene mucho de significación, tiene mucho de, como de producción frente al trabajo de la cura, ¿sí? Y entonces, claro, ahí pienso entonces en las manifestaciones del inconsciente que eh, como que lo quitan a uno el control que uno puede pensar que tiene, ¿sí? Eh, y es eso, lo que se necesita, no es lo que se necesita, es lo que debe existir en un análisis, porque si nos estamos ubicando desde la necesidad, es como si quien hace el acto analítico necesitara como, bueno, diga, equivóquese a ver que yo que interpreto de lo que usted puede estar manejando en el consciente, pero eso no se maneja o no se trata de esa linealidad, como de esa organización obsesiva inclusive, porque al final es eso, el llevar anotadas, porque a uno le pasa, ¿sí? A uno le pasa desde siendo analizante a estando ubicado desde el lugar del analista. Es decir, yo llevaba notas, inclusive tengo unos cuadernos, ¿sí? Unos cuadernos de notas donde anotaba la comprensión, lo que yo creía comprender de lo que me había dicho mi analista y decía, inclusive las utilizo todavía, pero las utilizo inclusive para recordar esa experiencia, ¿sí? Pero desde ese momento, uno no puede atrapar el inconsciente, ¿sí? El inconsciente es el que lo atrapa a uno, ¿sí? Y cuando lo atrapa a uno, pues uno queda, qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que soñé? ¿Qué fue lo que me equivoqué? Como que hay algo que se pierde de control. Ahí precisamente la ficción, ¿no? Ante la palabra. La ficción. Justamente es la ficción que decía Andrés, que hace un intento de pegar, así como lo estamos hablando del amor, ¿no? En ese amor griego, donde precisamente hay un intento de cohesionar nuevamente esas partes que se dividen y a la final terminan en una desgracia, ¿no? En un engaño, como la misma palabra, y mira, engaño y ficción, ¿no? Y esa subversión precisamente lo que hace es establecerse más profundamente de eso que se vierte en la palabra, ¿no? Y eso más profundo, por ejemplo, mira, es el acto fallido, que a la final no falla. Realmente es lo que nos está atravesando que emerge. Por fin emerge algo y ni siquiera lo hace ¿para qué? Para intentar establecer esta fantasía, este engaño, sino que precisamente lo hace demostrando que ahí hay una ficción. Entonces, eso me parece muy interesante con respecto a que el ser humano en esa coherencia, como lo planteábamos ahora, en ese juego, en ese intento de coherencia, intenta sostener el control imaginario, fantaseado, sobre un campo donde simplemente es un peón que está siendo movilizado por unas dinámicas que le son presentes en él, como decía Carlos, cuando se presentan esos actos fallidos, ¿no? O esas proyecciones imaginarias que damos a los actos fallidos y no las subvertimos. O sea, no vamos más profundamente a esas versiones que encontramos que al parecer, pues obviamente, son la ficción que construimos como el yo. Sí, y bueno, además que a propósito de eso, y de una función que también está introduciendo aquí Lacan respecto de la palabra, y es
sobre el asunto del reconocimiento, ¿cierto? Y es el reconocimiento únicamente del deseo. Es muy interesante porque justamente, y que digamos ahí es donde Lacan también creo que hace una indicación clínica, y es que hay que capturar el momento en el que el sujeto está proyectando el deseo para poderlo capturar en la palabra, o sea, para poderlo señalar, para poder hacer que el sujeto lo produzca. Es muy interesante porque, digamos, hay un cierto momento en el que Lacan está hablando del caso Dora, donde él pone que no interesaba mucho si era Freud o Dora quien decía el asunto del deseo. El asunto era que eso fuera dicho para que fuera reconocido. No obstante, digamos, ahí Lacan también hace otra indicación clínica que no profundiza en ella, pero quiero resaltarla, y es que no se habría pasado por alto que fue Freud, en caso de que hubiese sido Freud quien lo hubiera anunciado, quien lo dijo, o sea, quien trajo, quien le dio el objeto supuestamente amado a Dora. Y eso es muy interesante porque, digamos, aquí se está hablando de un asunto histérico. Sin embargo, por ejemplo, pienso yo que eso operaría muy distinto si se tratara de una estructuración psicótica, donde el sujeto, digamos, psicótico, o con una psicosis, como se quiera pensar, eh, percibe que el otro le entrega un objeto amado y que el otro sabe algo que aparentemente él no sabe, digamos, con todas las consecuencias que eso podría tener, por ejemplo, para un paranoico. Entonces me parece muy interesante porque ese asunto de permitir que la palabra emerja como función de reconocimiento, que uno lo puede dar, dice la Canaí, Freud lo podía decir, pero no era necesario, o sea, eso también lo podía producir Dora. El asunto es capturar el momento en el que eso está por producirse, o sea, señalar que de alguna manera el deseo está ubicado en cierto lugar. Y de alguna manera aquí Lacan también señala que un obstáculo que puede aparecer a ese momento es el prejuicio mismo del analista, o sea, por ejemplo, pensar que el amor existe y que hay una proporción entre los sexos. Entonces, digamos, operando bajo ese prejuicio pudo estar Freud diciendo, no, si aquí hay algo reprimido, no es que Dora tenga por objeto de deseo a la señora K, sino que es al señor K, porque hay una proporción entre los sexos, porque el amor existe, etcétera, ¿cierto? Entonces es como muy interesante porque eh, eso es una invitación que también, digamos, yo leo en Lacan a subvertir los propios prejuicios del analista, que quien esté en ese lugar efectivamente no opere desde el yo, que es desde donde dice que Lacan, desde donde dice Lacan que está operando Freud, porque en el yo están inscritos todos los prejuicios. Definitivamente es desde otro lugar desde el que opera el analista. O sea, por lo demás, no sé si en efecto, porque también creo que fue una discusión que se tuvo hace un tiempo, no sé si en efecto lo que se pone en juego en ese momento es el inconsciente del analista, porque en el inconsciente del analista también está su deseo. Entonces creo yo que es desde otro lugar que tiene, pues que hay que discutir también, pero creo que no es ni desde su yo, que es desde donde está el prejuicio, ni tampoco desde su inconsciente, que es desde donde está, digamos, su deseo como sujeto. Tendría que ser, supongo, de un deseo del analista, pero creo que hasta ahí yo podría elaborarlo, ¿sí? Sí, eh, eso cuando yo le leí en Lacan, porque además Lacan hace una especie de observación y de análisis del caso Dora, ¿sí? Bueno, Freud contó con sus propios recursos, inclusive estaba avanzando en lo que le estaba descubriendo, pero bueno, habla del deseo por la señora K. Lacan como que lo toca como que bueno, era por ahí por el donde se podría ir Freud, pero exacto, lo acabo de decir, no es que el analista se tenga que ir, ¿sí? Como analizando, haciendo interpretaciones salvajes y mirando, no, es que a usted le pasa esto, se le pasa esto, inclusive eh, Marcelo Pérez, que tiene unos videos en YouTube, es un psicoanalista argentino, dice eso, justamente, es que
no es, no es que uno deba decirle, haga esto, haga lo otro, adiestrando al yo, de alguna manera, desde el propio yo del analista, porque ese no es el camino y pues eso es muy evidente. Pero también entrando como a reflexionar eso, de con qué trabaja el analista. Eh, Juan David Nacho lo dice, trabaja con el inconsciente instrumental, con su propio inconsciente, pero también un inconsciente del propio analizante, pero en una relación transferencial que los cubre a los dos, ¿sí? Es decir, como que, bueno, ¿por qué yo siento como incomodidad cuando viene un paciente, ¿sí? Qué es lo que me genera ese paciente? No, es que está repitiendo lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo como que uno puede pensar, es como está repitiendo lo mismo siempre, él no toma decisiones, es decir, como las caricaturas recuérdenme, es de este argentino, Tute, Ujú. las caricaturas de Tute, que es como, no, entonces haga esto, haga lo otro, a usted lo que le pasa es esto, vengo a hablar del inconsciente de mi marido, ¿sí? Es decir, cómo no es desde la vinculación yoica o desde el pensamiento que opera el analista con su analizante, con su analizado. Es desde esa relación transferencial, en este momento, esto es de lo que puedo estar seguro, y es la transferencia la que vehiculiza eso, ¿sí? Porque entonces hay que mirar qué está pasando ante el analista que dice, como que siente como una incomodidad frente al paciente que va a llegar. Y eso pienso que habla de su propio inconsciente. Una un corto comentario frente a eso, y es que considero que esas angustias que vive la persona del analista, digamos no en su función, sino la que es con lo que se queda quien hace el papel, pues el que presta el cuerpo, pues el organismo, para que eso opere. Mm, Creo que eso, para eso fue que Lacan pensó, y bueno, y creo que Freud, ya eso pensándolo ahora, eso lo pensó fue Freud. Para eso está el control, y para eso está, digamos, control o supervisión, y no únicamente como ese espacio en el que un practicante del psicoanálisis va donde otro practicante a contarle cómo va y que está estancado, que está enredado, sino que, por ejemplo, este tipo de grupos, estoy convencido yo, y cada vez más, es un espacio de control y de supervisión, porque lo que nosotros estamos poniendo aquí en juego, además del cuerpo, es justamente la forma como nosotros hacemos la clínica, ¿cierto? Y es mostrando la construcción que hemos logrado hacer a partir de esa teoría, y a partir de ese diálogo mirar qué podemos, por ejemplo, revisar, qué nos tenemos que cuestionar, qué debemos estudiar. Esto muchas veces a mí me deja con muchas preguntas y yo digo, bueno, listo, voy a ir a leer aquello, este texto de Freud me falta, nunca he leído sobre este asunto, y bueno, y de alguna manera es también una forma, definitivamente, de esas tres patas que propone Freud para formarse, que son la supervisión, el propio análisis, que pues ese no hay que explicar por qué es importante, y pues leer, ¿cierto? Y los textos. Creo que ese espacio de la supervisión, se le tiene, creo que cierto temor por el nombre que tiene, que es control o supervisión, pero me parece que el diálogo, como por ese efecto de criba, como de limpiar las impurezas, funciona de alguna manera como una especie de control. Iván, prenda el micrófono, por favor. Listo, ahí sí, ya. Sí, Lo, ahora sí. lo- lo que iba a establecer, ¿no? Con respecto a esta situación, a esta misma dinámica presente, ¿sí? Que este es un juego de amor, ¿sí? De Liv. ¿Por qué de Liv? Y como la gran X, ¿no?
ya que si desde Platón se articula una integración total, la dinámica en psicoanálisis no es integrar, lo que siempre viene el sujeto, ¿no? En el motivo de consulta es usted me va a dar la respuesta, usted me va a integrar. Y es totalmente lo contrario, precisamente por ese juego de despejar esa incógnita que acá se plantea como la gran X, ¿sí? Es esa incógnita no del amor por el amor, como lo entendemos ahora, ¿no? Este amor romántico, que ya está en este tiempo y somos presentes de ese tiempo, de esa transición, estamos en un estado de transición del concepto, así como lo ha venido siendo desde los griegos, desde el amor burgués, desde el amor victoriano, del amor romántico del siglo XVIII, que empieza a articularse, que todavía lo tenemos hasta ahora, ahora hay una nueva ruptura, ¿no? Sino de ese amor de integración, ¿sí? Por ejemplo, lo que decíamos, venimos a integrarnos en un discurso, el discurso psicoanalítico. ¿Y cómo lo integramos? Precisamente a partir de rupturas, porque nosotros venimos con un discurso ya preelaborado, ya en un intento de elaborarlo en nuestra ficción, a presentarlo a una otra edad, como en el juego del Fordá, ¿sí? Lo mismo que viene el paciente, ¿no? Viene precisamente a estructurarse, entre comillas, cuando el juego y la dinámica es desestructurarse, desenmarañarse a través del discurso de un otro. En el juego del Fordá se fue, preguntándole a un otro, ¿se fue o no se fue? ¿Qué pasa aquí? Si el otro le contesta, lo asevera, incluso el adulto llega y le dice sí, proyectando su propia construcción y de una proyección en un terreno de control, ¿no? Sé a dónde te dirijo, o sea, sí, se perdió, está, sí, está. Los pacientes vienen por el juego Fordá y lo que acá se establece es que uno se sale y se retira de ese Fordá, ¿no? Sencillamente hace un desplazamiento sobre esa ficción de la palabra y empieza a despejar la incógnita, que es el amor, que es esa construcción de totalidad, ¿no? ¿Y cómo se despeja? Precisamente en una subversión, como lo estamos planteando, lo que es el psicoanálisis, este proceso de subversión, al puntuar en esas palabras o en esos silencios o en esos equívocos, para que haya una ligación de la cadena de significantes que nos atraviesa, ¿sí? Porque es la única posibilidad que habría. Entonces, por eso me parece que estos espacios, así como lo planteaba Andrés, es esta dinámica de una revisión del Fordá, de un desenmarañamiento de la X y de la X como igual a ese amor, a ese intento de construcción que realmente desde el inicio más claro lo tenían los griegos, se plantea como el engaño, ¿no? Y es ir tras esa fantasmática que al final en el nuevo Romeo se establece eso, ¿no? A deconstruir, a revisar, a interpretar, a profundizar, a subvertirnos en esa fantasía, en ese fantasma, para poder tener un acceso más a eso que nos atraviesa. Sí, concuerdo con Iván y me gusta mucho la expresión que utiliza para referirse a este asunto como meramente fantasmático y es que digamos quien opera desde el lugar del analista debe contar como con una cierta fantasmática, fantasía, ficción y que creo que ese es el justo lugar que le debe dar, una fantasmática, una ficción, una suerte de mapa que no es el ser del sujeto porque también haría lo mismo pensando que eso es, o sea, pensando que eso que la teoría dice, propone, es lo que va a tratar de ir a implantar en el otro para que lo encuentre. Entonces usted es un ser deseante y no está deseando, venga, lo pongo a desear y ya. Entonces usted está en falta, pues venga, yo lo advierto de la falta. Entonces usted sigue creyendo en el ideal de amor, pues venga, yo le muestro que no hay relación sexual, o sea, eso sería ridículo. Lo que hay que hacer es justamente quitarse para ver a dónde lleva eso, que finalmente, si la teoría se explica y si tiene razón en algo de lo que ha propuesto, pues hasta allá va a llegar. Y que, digamos, una forma de comprobarlo es pues uno pasando por eso, ¿cierto? Y uno comprobando que a medida que uno va hablando, algo de eso se va deslizando, uno va comprobando sus insatisfacciones, etcétera. Tengo dos comentarios. Primero es un recuerdo de una sesión de de estudios psicoanalíticos hace algunos años, que Beto dice, muchas gracias, muchas gracias porque esto fue como una sesión de análisis. Dice como que esta experiencia le sirvió de alguna manera para avanzar en ese momento en su análisis.
lo que dice Iván frente a la relación de amor, es cierto, vuelvo al el tema de la transferencia. Juan David Ignacio la llama como la transferencia simbólica, y es lo que está fuera del análisis, es decir, nosotros, las relaciones humanas y los lazos sociales se dan por medio de un fenómeno transferencial. Y lo otro, lo que estaba diciendo Andrés frente a la revisión o al seguimiento, al control, ¿sí? Al control que se debe de hacer el analista frente a sus propios casos y a sus propios analizantes o a sus propios pacientes. Eh, y es cierto, porque además uno no es coherente cuando opera desde ahí, desde la interpretación salvaje, como la llamaba ahorita. Es decir, no, es que inclusive también hay que cuestionar la teoría de alguna forma, porque uno no puede estar interviniendo, o si lo puede hacer, cualquiera puede hacer lo que le venga en gana, pero no es correcto decir, no, es que aquí usted está teniendo una fijación por su madre, ¿no? Es que maneje las pulsiones de esta manera, o sea más tranquilo, no quiera tirarse tan duro y pues no llegue al límite. Así uno no hace eso, ¿sí? Porque si lo hace, estamos hablando de trabajar los yos, es decir, como desde el mismo pensamiento, esto no es una matemática, aunque existan las matemas y todas estas operaciones lacanianas que son fundamentales. Inclusive Lacan lo hizo para comprender la experiencia clínica, ¿sí? Y la teoría se hace para elaborar algo de los fenómenos clínicos, no al contrario. No es que entonces hicimos teoría y vamos a corroborarla en la clínica. Eso no es así. Y entonces ahí uno puede, como dice Juan David Ignacio, es entregarse, olvidarse de todo, ¿sí? Olvidarse de todo y entregarse a la experiencia analítica. De hecho, aquí Lacan lo pone en unos términos muy crudos y es como soltarlo todo y ver qué se produce. Así de, porque por esa vía lo que se va a producir es la proyección narcisista, esta imagen del sujeto, de todos sus objetos amados, pero eso es como operando con cierta deriva, o sea, dejando que eso se vaya cayendo como se tenga que caer. Hay una cosa, Iván, ¿quiere hablar? Sí, bien pueda. No, pero una acotación muy pequeña que es interesante con lo que dijiste ahora, ¿no? Donde el sujeto llega y le dice, controle sus pulsiones. Entonces, ¿what? Claro, pues, ¿cómo vas a controlar las pulsiones? Por eso digo, ¿no? La ficción de la palabra, y de la palabra como un destino de pulsiones, donde controla eso, ¿cuál control? O sea, no puedo controlar ya que son pulsiones, justamente. No solamente en esa intervención de momento. Sí, sí. Aquí quiero lo que dice Andrés frente al narcisismo. Aquí Lacan hace una referencia a Balint, que Balint es un analista, y dice que, bueno, comienza a hablar de él. El sujeto siente necesidad de ser el objeto del amor, de los cuidados. Bueno, está hablando del primary love, del afecto, del interés de otros objetos, de otro objeto, sin tener consideración alguna por las necesidades, inclusive por la existencia de ese objeto. Esto es lo que Valen articula terminantemente, y le agradezco que lo articule, lo cual no quiere decir que lo apruebo. Entonces, Lacan dice que no lo aprueba, pero entonces acá también hay una cosa interesante, y voy a leer cómo describe Balint en estas condiciones lo que observa al final lo que se observa al final de análisis, al final de un análisis logrado, verdaderamente terminado, que, como él mismo lo confiesa, solo se produce en una cuarta parte de los casos. Dicen todas las letras
que se produce en el sujeto un estado de narcisismo que alcanza una exaltación desenfrenada de los deseos. El sujeto se embriaga con una sensación de dominio absoluto de la realidad, totalmente ilusoria, pero que le es necesaria en el periodo postterminal. Debe liberarse de esa sensación volviendo a situar progresivamente la naturaleza de las cosas. En cuanto a la última sesión, ella no transcurre, sino que ambos participantes tengan, sin que ambos participantes tengan fuertes ganas de llorar. Es lo que escribe Balin. Y y esto tiene el valor de un testimonio extremadamente precioso de lo que es la cúspide de toda una tendencia al análisis. Bueno, pues aquí Lacan trae a Balint y bueno, Andrés. Sí, este fragmento del texto creo que es de los más valiosos eh, para poder diferenciar lo que es la propuesta lacaniana, al menos en este momento, y cómo se diferencia esa propuesta lacaniana de psicoanálisis de las que, digamos, podríamos decir que eran más hipeístas de la IPA, más postfreudianas, lo que sea. Y es que aquí Lacan lo que está diciendo es, el Balint está proponiendo que el análisis llega hasta cuando el sujeto alcanza esa proyección de todos los objetos amados y los logra contemplar y de alguna manera queda absorto ante eso, de tal manera que tiene una sensación ilusoria de control sobre la realidad, queda como con una cierta fascinación y además pone como un cuadro todo nostálgico al final de como de la disolución del asunto y es bueno, los dos estamos súper tristes porque esto se acabó, ya no tenemos nada más que decir. Y ahí Lacan dice lo desapruebo y más adelante él va a decir si es que el análisis llega hasta ahí y él propone que va a ir un poco más allá, porque lo que él dice es Dora, si se le hubiera dicho la señora K es su objeto de deseo, diciéndole así pues como muy salvajemente a propósito, lo que se hubiera producido es que efectivamente Dora se hubiese enamorado de la señora K y hubiera quedado en este estado que dice Balint, ¿cierto? Así como queda Dora, más adelante dice Lacan, como frente a la Madonna, que es precisamente esa, que es adorada por un hombre y por una mujer. Además, porque lo que dice Balint es como muy interesante. A mí me pareció, o sea, como una propuesta, creo que Lacan lo dice utópico en alguna parte, pero también es como muy inocentona, ¿cierto? Y es, el sujeto se ha percibido como que nunca ha sido el objeto de amor del otro, o que si alguna vez lo fue, quiere recuperar eso. Entonces lo que le propone Valiente es, ya que usted está como en esa posición de querer que alguien lo quiera, de ser el objeto de amor, etcétera, sea usted mismo ese alguien. Y ámese usted, atiéndase usted, etcétera. Y lo que Lacan señala ahí es bellísimo, y es que esa vía lo que acentúa son la frustración, la relación de dependencia con el otro. Eso lo articula creo que un poco más adelante el primer párrafo que leyó Carlos. Y es justamente que eso de presentarle al sujeto como un objeto idealizado, justamente lo que va a introducir es que ese objeto idealizado no alcanza, pues porque ninguno alcanza. Ninguna ficción da para que el objeto sea justamente el que colme la pulsión, porque pues es salvaje y es incolmable, es su naturaleza, por decirlo así, que se deslice, que ese objeto esté esencialmente perdido. Bueno, eso se puede decir de muchas maneras, pero me parece muy interesante porque entonces lo que ahí Lacan va a introducir es que el análisis que él propone y que además dice es el que propone Freud, es el que va a desamordazar la palabra y que en ese sentido no se trata de que el sujeto logre fijar su ficción, sino que más bien logre oscilar en esa ficción, que allí donde había una certeza, eso no recuerdo dónde lo leí, es de otro texto, pero que allí como que donde había una certeza, lo que aparezca sea una duda, ¿cierto? Que algo de eso se sacuda. Y es muy interesante porque de hecho la interpretación lacaniana, más que a producir sentido, o más que por ejemplo producir algo de esto, es a producir un oleaje, o sea, a que algo del sujeto se estremezca. Bueno, eso era como lo que tenía para decir, porque justamente pues no tiene ningún sentido como llevar a que el sujeto se ame más a sí mismo cuando de hecho viene de una relación efectivamente narcisista que él cree que son los otros los que no lo quieren, por ejemplo.
¿Y qué sentido tendría como volver a acentuar aún más ese fenómeno imaginario? Cuando efectivamente lo que se está descuidando ahí es la trama significante que sostiene todo eso, o sea, como el guión que hace que esa escena se tenga que producir así. Y a propósito de eso, creo que Lacan da una especie de conclusión acerca de esta lección, y es que es en lo imaginario donde se van a producir ese asunto de las fluctuaciones de la libido, donde lo vamos a poder constatar, porque la escena es lo más variante que hay. La escena varía de aquí a allá, es uno otro, o es él, etcétera, pero en esencia el guión es el mismo. El otro no me quiere, el otro me utiliza, en fin. Para apoyar lo de Andrés, por ejemplo, aquí en estos pactos, ¿no? Este pacto de esto, el pacto con el paciente, lo que nos dice, ¿no? ¿Qué empleo hacemos del lenguaje y la palabra en el tratamiento? Hay en la relación analítica dos sujetos vinculados por un pacto, así como pactamos llegar a esta hora, encontrarnos, que estamos siendo parte de este encuentro del grupo, ¿sí? Dice, dice aquí, voy a leer, en el interior de esta relación se trata primero de desatar las amarras de la palabra, en su modo de hablar, en su estilo, en su modo de dirigirse al interlocutor. El sujeto está liberado de los lazos. No solo de cortesía y buenos modales, ¿no? Lo políticamente correcto, sino incluso de coherencia. Se sueltan algunas de las amarras de la palabra. Dice luego, para el sujeto la desinserción de su relación con el otro hace variar, espejear, oscilar, completar y descompletar la imagen de su yo. Se trata de que la perciba en su completud a la cual nunca tuvo acceso. ¿Sí? Lo que hablábamos acerca del amor, ¿no? Y que precisamente por esa falta de completud, porque si antes nos remitimos en un proceso evolutivo o físico, vamos con la teoría del Big Bang, antes estábamos completados, ¿sí? Allá, donde quiera que hayamos estado en ese vínculo energético de átomos, protones, electrones, neutrones, en fin, y estallamos. Somos partículas estelares, cosmos Carl Sagan. Allá estábamos completados porque pues obviamente los sistemas, pero cuando ya trascendemos todo eso, evolucionamos, en fin, venimos precisamente a una ruptura. Y por eso es que también vienen las metáforas, ¿no? Con respecto a esas completudes en un terreno celestial imaginario. Sí, en un terreno que incluso de ese imaginario podría ser volver a ser ese polvo de estrella, o sea, seguir en la misma oscilación, como lo es la palabra, la vida misma, o lo que entendemos nosotros por vida, lo que se nos escapa, lo real. Bueno, dice entonces, percibida en su completud a la cual nunca tuvo acceso, para que pueda reconocer todas las etapas de su deseo, todos los objetos que aportaron a esa imagen su consistencia, su alimento, su encarnación. Se trata de que el sujeto constituya mediante reposiciones e identificaciones sucesivas la historia de su yo. Sí, es lapidario. Me parece que es es Lacan diciendo algo que, mejor dicho, haciendo algo que nunca hace, es decir, cómo se conduce un análisis, quizás de forma muy, sí, muy salvaje, ¿cierto? Como pues el sujeto va a hacer una reposición y bueno, uno nunca sabe eso cómo va a aparecer, porque la reposición puede aparecer vía un lapsus, vía un sueño, vía una ocurrencia, lo que sea, pero es más o menos así como sucede hasta un cierto punto, ¿cierto? Y de repente lo que pasa después es lo que va a elaborar más adelante, porque de repente creo que los recursos que tiene Lacan hasta este punto de su elaboración, de su enseñanza, dan para explicar hasta este punto del análisis. Luego va a necesitar otros recursos para poder, por ejemplo, situar qué es lo real. Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando, sí, de lo simbólico que encontramos en la palabra, etcétera, y también en el inconsciente estructurado como un lenguaje, y también, digamos, este asunto de la relación imaginaria mediada por esto simbólico. Sin embargo, aquí lo real sigue escapándose, en efecto, que ahora que Iván lo mencionaba, pues sí, aquí a Lacan también se le escapa, aquí Lacan no está citando lo real. Y creo que eso quizás vaya a aparecer más adelante, ¿cierto? Creo que Perdóneme aquí, un... bueno, aquí lo real sería esa marca de insatisfacción, aunque no lo esté diciendo, ¿sí? Sí, por ejemplo, para hacer como que acotación con respecto a un ejemplo que me acaba de acontecer, ¿no? Por ejemplo, Carlos hace un rato utiliza
el término salvaje, ahora tú, Andrés, lo utilizas salvaje, y yo me quedo en la pregunta, ¿sí? Como cual si fuera el sujeto que vino a análisis, y llego y me quedo, bueno, es el mismo término de lo silvestre, ¿no? Cuando ¡pac! Despierta en mí, es lo mismo. Pero mira la referencia, por eso esa construcción de identificación que uno hace, ¿no? Llega y, claro, yo me identifico con mi docente, pues es lo que se activa en esa cadena significante, ¿no? Aparece eh, el, eh, el profesor acá, lo silvestre, me acuerdo mucho entre lo silvestre, yo, lo silvestre, caigo ya en cuenta, sí es lo mismo, pero siendo lo mismo, utilizando diferentes palabras, cada uno atado a su imaginario, a la final también se nos escapa, porque es lo real, porque ¿qué es lo salvaje o qué es? ¿Realmente qué es? Allá en esa esencia, cuando hay precisamente una categoría de, de, de estudios que todavía siguen explorando esos salvajes, o sea, que precisamente pertenecen a lo real. Por ende, mire esa configuración imaginaria que tenemos ante la palabra, ¿no? Pero es esto, lo quieres contradecir, es una palabra, pero realmente no hay profundidad porque apenas la estamos construyendo, que es ir en camino de eso de lo real, ¿no? Ir a lo que se nos escapa y extraer simbólicamente un poquito de lo real. Pero si esto no entra en juego, siguen las impostas del imaginario que uno incorpora en esa formación yoica de la palabra, ¿no? Cuando realmente hay un vacío en esas palabras. Sí, afortunadamente aquí no estamos en una clase, en la clase de la universidad. Hay hay una cosa que yo siento y lo noto aquí con este Lacan de sus inicios, y es inclusive un Lacan que da recomendaciones, un Lacan que dice, bueno, operen frente a la organización del yo. Inclusive esa pregunta, porque es el psicoanálisis inglés, por ejemplo, el Estados Unidos, la psicología del yo con Anna Freud, todo lo que significa, bueno, aquí me hace la pregunta eso, ¿qué es lo que se trabaja en un análisis? Y no la puedo responder frente al yo, como darle fuerza al yo, inclusive en análisis terminable e interminable. Freud como que lo evidencia de alguna manera y dice fortalecer al yo, como que hay que darle herramientas al yo para que pueda vivir, ¿sí? No como con los verdugos ahí al lado, sino que entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿qué se hace en un análisis con el yo? ¿Sí? El yo que terminaría siendo al final de un análisis. Y además también la reflexión de, bueno, ahorita hablando del control y todo lo que decía Andrés, me hace pensar en el pase. En algún momento eso ha estado como en el aire, ¿sí? En el aire. Y bueno, ¿qué es qué es lo que es el pase? ¿Qué se pasa con el pase? ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Muchas gracias a los dos por la asistencia. No sé si quieres decir algo para finalizar. Hay muchas cosas que decir, pero pues Bueno, de mi parte, pues agradecido. Por fin logro establecer esa conexión, ¿no? Y no perdido en los imaginarios de la palabra. Estaba en tal sitio y por la palabra me voy a este. Mira la situación, ¿no? Y todas las ocurrencias de nuestra vida están ligadas a esto, interminables, ¿sí? Y justamente es cuando uno para de correr y se detiene en espacios como estos en los que Carlos y nosotros intentamos desde mucho tiempo mucho atrás y tiempo. antes que nosotros mucha gente Uh -huh. atrás ha venido, pero hay una islote, ¿no? Hay una isla de depositarios de esta palabra, de depositarios y conformadores eh, de un estudio, de una trascendencia y de un deseo, ¿no? Un deseo que nos atraviesa a todos, que por fortuna nos atraviesa y nos sigue atravesando y que por fortuna vienen generaciones siendo atravesadas. Y lo único que estamos nosotros es como depositarios. Si hay algo que darle a ese yo, a esta articulación, es que nos destinamos a crear este espacio. Precisamente lo traemos a nuestro yo para que se deconstruya, para que se pierda, para que se interrogue, como es lo que estamos haciendo, ¿no? Que con la palabra de un otro, que incluso mira que solamente es la palabra, vamos en el mismo sentido, pero esa misma palabra invita a deconstruirse.
¿sí? Lo que acababa de hacer, por eso decía que es lo que viene a ser el sujeto, simplemente con esa palabra, pero si es esto, pero si yo me quedo con el imaginario, obviamente voy a seguir, pero si yo la deposito como en ustedes, mira, lo que hablábamos, ¿no? La construcción, ¿sí? O la incorporación de un elemento más para pensarse, para adentrarnos en esto de lo real, pero estructurado en este islote que coloca símbolos, que trae símbolos, ¿sí? La grabación de esto, mira, en tal fecha se dijo, hay símbolos. Y esos símbolos que son la historia misma, la construcción de esa historia, que como planteaba acá, la historia de su yo, ¿no? Que es la historia que estamos articulándose en otro cuerpo, que es el cuerpo grupo, ya que no es el cuerpo Iván Jaramillo, Carlos, Andrés, sino es el cuerpo grupo. Por ejemplo, ahí es donde uno se preguntaba, bueno, voy a ir a ese cuerpo, ¿no? Cuando yo, Carlos, no, que me llama Manuel, el profesor Manuel, no, me dice que habló contigo, incluso yo decía, este loco, ¿qué habrá dicho de mí? Porque yo en aquel entonces, Carlos, ¿te acuerdas? Como docente de la Nación Buenaventura, yo tenía a favor y muchos detractores, porque claro, mi discurso era de unas rupturas pues que eran necesarias, ya, o sea, Dios fantasía, olvídense de que el docente es el que va a traer el mejor traje, rompan esas vainas, toquen las cosas que están tocando, a los casos de urgencias de aquí del hospital le llegan sujetos con botellas al ano, que esa fue una de las primeras cosas por las cuales me llamaron a la dirección, vea, bajen el discurso, Armenia no está preparada, y yo no, pues que es un discurso universal, es que yo no me lo invento, vaya al hospital y llegan casos peores, yo simplemente estoy haciéndoles comprender para qué está su pensamiento, no solamente para memorizar, venir, colocar el tablero ya y pasarlo, sino para que se pensara. Entonces yo me preguntaba, Carlos, ¿cómo me tendrá? Porque es un Carlos el actual y un Carlos cuando yo apenas te saludé, incluso cuando te saludé, ese mismo saludo ya venía con connotaciones en esas ubicaciones que uno hace de analista, o sea, pues yo te rompo, yo soy subversivo, te tengo que romper en el saludo mismo de entrada. Entonces, eso era lo interesante, ¿no? Cada vez que tenemos los encuentros, incluso encuentros con licor, porque sabíamos beber, entrábamos con el brandicito de los sábados en la tarde, no sé si estabas por allá, Lobo Perdido con la niña. Vino. Vino también había, música, muchas cosas buenas. Y precisamente mira que todo ese cuerpo se sigue construyendo, ¿no? En sus partes, en pasar por esto de lo real, porque pues antes de vernos, de adentrarnos, pero se van construyendo cuerpos, ¿no? Que es una proyección de este yo, y estos cuerpos son del cuerpo del discurso, de una palabra que así como lo estábamos viendo, el salvaje, silvestre, incluso ya estando hablando de lo mismo, pero te permiten pensarte algo más que empieza a llenar de ejemplos, de metáforas, este discurso que se va enriqueciendo cada vez más y se puede seguir ilustrando. Entonces, para finalizar ya después de esta experiencia de reconocimiento de esa historia, de esta construcción de cuerpo, yo con los grupos que hay y sobre todo es con el discurso, pues llámese YEPA, llámese estudios psicoanalíticos, es un discurso, es un cuerpo. Lo que yo le decía a Wilson en el encuentro del GEPA hace 2 semanas, que también nos seguimos riendo, le decía, viejo, sigue, o sea, hay cuerpos, ¿sí? Todavía podemos ser destinatarios de cuerpos, ya empecemos a unificar esos cuerpos porque necesitamos que sea el cuerpo el que más nos apropie, ¿no? Inconscientemente, porque no se sabe en ese inconsciente qué figura por acá va a abrirse, va a rebotar y va a posibilitar un cuerpo diferente. Ese es el cuerpo que uno desea ver incluso en ese deseo que viene a plantearse aquí, ¿no? En estos encuentros. Así que desde esta posición yoica les agradezco en ser parte de este momento histórico para seguir conformando este imaginario, esta fantasía. Bueno, bueno, quiero referirme a lo que dice Carlos al final. Parecen muy interesantes las preguntas que ha planteado. Creo que son faros muy interesantes, como unas antorchas que nos van a dirigir por lo oscuro que este camino es, sí, porque pensarnos qué es lo que pasa en el pase es pensar también qué es lo que ocurre entonces en el final de un análisis lacaniano. Pues si bien hay muchas formas de concluir análisis y probablemente haya muchos finales, ¿de qué se trata ese final, supuestamente, cierto? Eh, bueno, la otra pregunta que hace Carlos, que también me parece muy interesante, y es qué se hace con el yo en el análisis. Me parece que esas dos cosas hay que sostenerlas. Eh, por otra parte, lo que dice Iván, que también es muy interesante, y es como estos espacios lo que hacen es que
entre todos aquí construyamos un cuerpo grupal, que de hecho él trae un lapsus que creo que lo nombra y es el cuerpo, el cuerpo, el grupo. Y que de repente muestra cómo aquí en el tejido de nosotros tres hablando se crea otra cosa, que además nos pone más allá de nuestra, o sea, que pone en juego algo más que nuestra sola posición yoica frente al asunto. Y que es muy interesante porque entonces aquí también se incluye eso, ¿cierto? Eso otro que se va filtrando en la palabra, tanto, digamos, como el lapsus, la ocurrencia o incluso la misma oscilación que se produce, escuchar a otro hablando de lo mismo, que uno cree que está tan claro en uno y que de repente dice, ah, bueno, esto también se trata de esto, o ah, bueno, aquí también está esto otro, o mira que de repente yo podría pensar esto diferente u operar distinto. Bueno, me parece muy interesante y creo que pues yo siempre le he apostado a estos grupos, me parece que son la forma de sostener eh, de forma menos salvaje el psicoanálisis, porque creo que la universidad no lo permite justamente porque va en contravía de eso. Bueno, muchas gracias. Entonces, nos veremos en 15 días. Ya discutiremos por el grupo de WhatsApp qué texto vamos a seguir. Pues pienso que el seminario está importante, inclusive que nos, como que nos unimos a la dinámica de los foros también. Entonces, bueno, pues ya estaremos hablando. Muchas gracias y feliz semana. Éxitos. Ujú. Muchísimas gracias, ya nos estamos viendo. Bueno, hasta luego, chao, que estén bien. Gracias, éxitos igual.